Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a concluir el tema de los códigos de conducta. Habíamos estado hablando acerca de cuáles son los requisitos para que yo lo pueda implementar y además qué es lo que necesito como organización para poder estructurarlo de una manera mucho más asertiva. Hablamos también de para qué sirve un programa de integridad. Hablamos también de las grandes ventajas y beneficios que un código de conducta le puede dar tanto a mis empleados como a la organización en cuanto a imagen y a reputación que pueda generar entre sus diversos públicos externos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es hablar acerca de la implementación. ¿Cuáles son los pasos en concreto que yo, líder empresario, debo de tomar en cuenta y seguir para poder tener al final del día un código de conducta perfectamente bien estructurado, con una buena difusión y además que sea claro y preciso? Vamos a empezar entonces, por favor. Como ustedes pueden observar en la lámina que tienen en este momento en su computadora, los requisitos indispensables básicamente son dos. Por un lado, necesito líderes, líderes con actitud y disposición. Esto quiere decir que cuando yo soy capaz, dentro de mi organización, de generar no solo una iniciativa, sino además una acción que esté legitimada y apoyada en el día a día por uno de mis líderes o por todos mis líderes, esto se convierte en un elemento de mucho más fuerza dentro de mi organización. Porque imagínate tú que tus empleados ya están más o menos en conocimiento de alguna forma has logrado difundir los tres valores indispensables que son integridad, honestidad y transparencia para que podamos establecer un código de conducta. Ellos ya han sido capacitados y de alguna forma están comprometidos. Si a esto le sumamos un ingrediente más que es la disposición, el deseo y el interés de su líder directo para que ellos lo puedan seguir, entonces el código de conducta empieza a construirse sobre una base mucho más sólida. Los líderes y los mentores forman un equipo o juegan un papel que puede llegar a ser, que puede llegar a marcar el éxito o el fracaso de mi código de conducta. Habíamos dicho que un líder es aquella persona que dentro de su rol, dentro de sus actividades y sus obligaciones, incluye el mostrarse y el ser un ejemplo y el enseñar de una manera práctica cada uno de los elementos de la cultura organizacional con la que nosotros contamos. Por otro lado, el mentor es aquella persona que sin tener dentro de su rol, dentro de su responsabilidad, esta actividad la lleva a cabo, es decir, aconseja, ayuda, orienta al nuevo integrante o bien a aquellos integrantes que él va, digamos, asumiendo o cobijando bajo su brazo, bajo su tutela. Tanto mentores como líderes deben de ser los que inicien con el compromiso y con el fomento, la difusión de este código de conducta. Son ellos herramientas, por lo tanto, indispensables para que yo pueda generar entre mis empleados esta responsabilidad de apegarse y de respetar el código de conducta. Recuerden ustedes que el código de conducta incluye básicamente tres elementos, tanto el respeto a la ley como el respeto a los objetivos específicos y generales de la organización, como el respeto a los valores. Si yo cuento con un equipo de líderes que a mí me soporten, que a mí me respalden en cada una de las actividades diarias, va a ser mucho más fácil que yo pueda al final contar con un buen código de conducta. Porque mira, puede suceder que nosotros como dirigentes, como directores de las organizaciones, a lo mejor no tengamos a veces el tiempo o bien la dedicación que requiere para poder irnos fijando y observando cuáles son esas conductas que no están siendo del todo apegadas a mi código de conducta. Sin embargo, si yo cuento con la ayuda de los líderes y de los mentores,
esto va a ser mucho más fácil. Esto es a lo que yo me refería en la sesión anterior cuando yo les decía que era indispensable que contáramos con un esfuerzo conjunto. Si yo, que soy la cabeza, ¿sí?, el dirigente de esta organización, soy capaz de contar con también mis líderes, ellos a su vez van a permear la información hacia los estratos más bajos, de tal manera que no haya un solo empleado en toda mi empresa que no tenga conocimiento, al que no le queden perfectamente claros cuáles son los estatutos, los comportamientos, digamos, confiables y aceptables. Y por el otro lado, no va a haber una sola persona dentro de mi organización que pueda decir que la empresa es incongruente, es decir, que dice una cosa y en realidad se actúa otra. Si yo cuento con mis líderes, entonces lo único que me faltaría sería el segundo paso, que es el personal sensible. Es decir, la capacitación, la infraestructura ética que yo pueda desarrollar dentro de mi empresa para apoyar y fomentar esas capacidades, esos cambios de actitud o bien esa manera de percibir tanto el mundo como mi trabajo y las funciones que yo realizo dentro de ella, entonces es posible que mi personal esté comprometido y sea leal ante esta situación. Mira, puede suceder que de repente tengamos un ejemplo como este, una situación así. Imagínate tú que eres dueño de una empresa que se dedica a la venta de computadoras, ¿sí? Bien, tienes una pequeña fuerza de ventas, unos ejecutivos que se encargan de ir con clientes potenciales a ofrecer nuestros servicios, o bien la venta de equipo, como también puede ser la reparación del mismo. Imagínate tú que tienes a tu vendedora estrella. Realmente es una chica que, bueno, inició con nosotros desde un principio en la empresa, es además sumamente hábil para esto de las ventas, tiene todo el conocimiento que se requiere, además tiene una excelente presentación, bueno, es tu elemento estrella. Y de repente, esta vendedora sale de tus instalaciones porque va a ver a un cliente. Y resulta ser que ese cliente en cuestión le ofrece trabajo. Te la piratea, ¿sí? La invita a que deje tu empresa y se vaya mejor a trabajar en la de él, porque él también tiene una empresa que tiene que ver con ventas, ya percibió estas grandes habilidades que ella tiene y le ofrece que se vaya a trabajar con él. Si esta persona, esta vendedora, no es sensible, quiere decir, no ha sido capacitada dentro de la infraestructura ética y no tiene perfectamente claro el código, el comportamiento, las conductas que deben de ser seguidas y respetadas, puede ser que esta vendedora olvide de alguna manera este código de ética y acepte. Y su justificación racional, es decir, la motivación intrínseca que ella tenga, que maneje, sea, bueno, yo realmente no estoy casada con ninguno, ¿no? Yo realmente, bueno, sí firmé un contrato, pero igual se puede rescindir. O sea, realmente no tengo yo ningún compromiso de ninguna índole con ninguno de los dos. Luego, entonces, a mí el que más me ofrezca, con ese me voy. ¿Dónde está el código de ética? Si yo tengo y manejo un código de ética lo suficientemente estable, fuerte y sólido, esta persona va a saber que acceder o aceptar este nuevo trabajo que le están ofreciendo a través de la actividad que yo ya desarrollo dentro de otra organización no es correcto. Cuando entramos en un conflicto de intereses, estamos entrando en una de las zonas más riesgosas para los códigos de ética. Cuando yo elaboro un código de ética, debo tomar en cuenta cada una de estas zonas que vamos a ver un poco más adelante. En este caso, en esta situación, la vendedora, ¿sí?, debería de ser apegada al código de ética y decir, de verdad, yo lo agradezco. Yo estoy muy contenta en donde estoy. A lo mejor más adelante, otro día que nos encontremos en donde tú y yo no tengamos ningún tipo de relación laboral. Si eso contestara la vendedora estrella,
podrías estar seguro de que es una mujer, de que es un elemento que no solo ha desarrollado un elevado sentido de pertenencia, sino que además sí ha asumido, aprendido con H intermedia, ese código de ética que tú te has esforzado tanto en difundir entre tus empleados. Por eso es importante que el personal sea sensible, que el personal sea consciente y tenga una claridad y una precisión tal para poder detectar esas situaciones, esas actividades, esas funciones cotidianas en donde el código de ética está en riesgo. Si yo soy capaz de sensibilizarlos de esta manera, va a ser mucho más fácil que ellos sepan. ¿Te acuerdas? Lo habíamos visto la sesión pasada. ¿Qué es lo que yo, organización, espero de cada uno de ellos y cómo es que yo debo de responder ante esta expectativa? Si no lo tengo claro, si me ha fallado en el momento de transmitir el mensaje, la vendedora va, te lo aseguro, a encontrar una justificación que a ella le permita salir bien librada, ¿sí?, del hecho y decir, bueno, sí, ahí había un código de ética, pero realmente yo no entendí, a mí nunca me dijeron que esto era parte de lo mismo. Por eso hay que ser muy puntuales, por eso hay que sensibilizar a la gente, por eso es importante que nosotros tengamos programas que estén enfocados exclusivamente a estar reforzando de manera constante estas actitudes que son o no son aceptables para nosotros a nivel integridad. Bien, para que el personal sea sensible, necesariamente además de la capacitación requiere de interés. Es importante que nosotros, a través del proceso de comunicación, tengamos la capacidad para despertar su interés, despertar esa curiosidad y ese compromiso, esa motivación que es muy individual en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no haya manera de que esta persona sea apática o lo rechace. De entrada, ¿sí?, si nosotros no contamos y nunca hemos contado con un código de ética, a lo mejor nos va a costar un poco de trabajo, porque acuérdate que lo nuevo, normalmente el cambio lo vamos rechazando de una manera innata. Sin embargo, es a través de la manera en cómo yo establezca mis mensajes y envíe la información que puedo o no obtener el interés de mi personal. Si yo logro que ellos digan y se pregunten, se cuestionen, bueno, oye, parece ser que aquello de la integridad es importante, ¿verdad? Claro, a ver, oye, ¿será que esto yo lo puedo aplicar en mi familia con mis hijos? Si yo logro que mi personal, mis empleados, se cuestionen, hagan este tipo de reflexiones, entonces tengo su interés. Los tengo ahí, me están viendo de una manera metafórica, ¿sí? Ellos están al 100%, están con la percepción arriba, con todos los sentidos perfectamente alertas. ¿Por qué? Porque esa información que tú les estás dando, a ellos les está quedando claro y además el mensaje y el interés puede ser el ancla, que manejemos, puede ser a través de sus relaciones afectivas. ¿Qué tan importante es que yo a un niño le enseñe y le transmita un código de ética? ¿Qué tan importante es en el desarrollo de un adolescente que tenga perfectamente claros valores como integridad, honestidad y transparencia? Es tan importante que decíamos que en un país como México, los individuos se inician en las acciones de corrupción a los 12 años. Un adolescente que a los 12 años es capaz de llegar con el profesor y decirle, profe, ¿qué le parece que en lugar de ponerme 6, me pone 9? ¿Qué le gusta tomar? Mi papá tiene muchas botellas. Es real, señores, es real. Esta estadística es de este año, 2005. Actualmente, nuestros adolescentes tienen tanta facilidad, tienen tanto acceso a tanta información, tienen tanta libertad para hacer una cosa o hacer la otra, que no hay prácticamente una infraestructura ética que los contenga y los detenga.
¿En dónde debería de estar esa infraestructura? En la familia. ¿En dónde más? En los medios masivos de comunicación. ¿En dónde más? En las escuelas. Si yo, dueño de una empresa, soy capaz de transmitir esta información a mis empleados y soy capaz de lograr que ellos transgredan o traspasen esos límites, esas fronteras de la empresa y lleven esta información y esta manera de percibir el mundo a sus familias, no solo estamos colaborando y estamos haciendo algo por nuestra organización, lo estaremos haciendo también por nuestra sociedad y claro, por supuesto, por nuestro país, por el mundo entero. No es posible que a los 12 años un niño tenga la capacidad, primero, para pensarlo, segundo, para asumirlo como una opción de acción y tercero, para llevarlo a cabo. De verdad, esto sí es grave. Sí deberíamos de empezar por ahí con nuestros empleados. A un empleado, a cualquier individuo, uno de los elementos que mayor motivación generan en él es la familia. Si nosotros logramos entrar por ahí, vamos a tener empleados mucho más sensibles. ¿Por qué? Porque van a estar más interesados. Siguiente punto, responsabilidad. Cuando yo logro establecer entre mis empleados el concepto de la responsabilidad, es decir, ¿cuál es el papel, cuál es la importancia de que yo en verdad haga uso y aplique un código de conducta? No solo en mi lugar de trabajo, en el mundo en el que me desenvuelvo, en mi círculo de amistades, entre mi familia. ¿Será importante? Si yo logro que mi empleado se responsabilice y diga, sí es parte de mi mundo, sí es parte de lo que a mí me toca hacer en esta ocasión. ¿Por qué? Porque yo formo parte de esta sociedad. Yo puedo decir hoy como mexicana que esta estadística que acabamos de comentar también es responsabilidad mía. ¿Por qué? A ver, porque yo también convivo con niños. Yo tengo sobrinos y tienen 9 años y tienen 5 y tienen 4. Y yo debo de ser responsable y debo de asumirme como un individuo que forma parte de esta sociedad. Y a lo mejor no lo puedo hacer a nivel macro, ¿verdad? Porque no soy dueña de un medio masivo de comunicación. Pero sí soy tía y sí convivo con estos niños. Y sí puedo, si yo quiero, establecer un conocimiento, difundir información. Quiero decir, cuando yo a través de una actividad cotidiana como puede ser el llevar a mis sobrinos a comprar dulces a la tienda, voy con ellos. Si soy responsable, si yo ya he sido sensibilizada en este tema, cuando llegamos a la tienda y yo pago con un billete de 100 y el dueño de la tienda se equivoca y me da cambio de más, delante de esos niños es mi responsabilidad decirle, señor, se equivocó, me está dando de más. Yo le había dado un billete de 100 y usted me está dando cambio de un billete de 200. Ahí está. Ese es el ejemplo. Eso es transmitir el código de conducta. Eso es ser responsable de lo que sí me toca. Porque la otra podría ser que yo me sentara en mis laureles y que dijera, no, bueno, sí, el mundo está de verdad de cabeza y la sociedad en la que yo vivo, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Sin valores, sin ética, sin una estructura que realmente nos encamine, nos contenga, nos ayude y nos motive. Pero pues es la sociedad y es problema de la sociedad. Y pareciera ser que nosotros no somos parte de la sociedad. Empezamos a ver los problemas, los hechos, la realidad como algo que es tan ajeno a nosotros cuando somos parte integral, ¿sí?, de este movimiento. Somos parte integral de este suceso. Somos parte integral de este fenómeno sociológico que actualmente estamos viviendo. Y no solo somos parte integral, también padecemos, vivimos todos los días la misma situación. En los niveles que quieras, desde el policía que te detiene porque te pasaste el alto y entonces tú con toda la facilidad puedes decir, bueno, a ver cómo nos podemos arreglar, a ver, mi amor, pásame 50 pesos y un refresco porque ahorita aquí al joven yo lo voy a negociar. Todos los días
en todo momento podemos y de hecho estamos expuestos a un acto de corrupción. Podemos y de hecho estamos expuestos a sufrir o bien a ejecutar un acto de deshonestidad. Entonces, que sea problema de la sociedad no implica, quiero decir, no es pretexto, ¿sí? Si es que queremos ser responsables, que nosotros no nos sintamos parte de. Formamos parte, lo fomentamos o lo dejamos pasar, y si lo dejamos pasar y no hacemos nada, también estamos participando, también somos responsables. Entonces, los programas de integridad deberían de iniciarse en las organizaciones, en las empresas, y tener la visión de traspasar a otros ámbitos, porque, señores, somos individuos sociales, no aislados. Bien, ¿qué más? Liderazgo. Tu empleado te puede decir, bueno, esto de liderazgo que tú me estás diciendo que es un requisito indispensable para la implementación de un código de ética, a mí realmente no me atañe. Yo en verdad no tengo nada que ver con ello, porque verás tú, aquí en la empresa yo realmente no soy líder. Y bueno, puede ser que tenga razón. Sin embargo, ¿que él no es líder de sus amigos? ¿No es el líder del equipo de fútbol con el que juega todos los sábados? ¿No es el líder de su familia? ¿No es el líder de su relación de pareja? Todos tenemos una capacidad de liderazgo en un ámbito o en otro. Puede ser que yo no me considere como tal. Sin embargo, cada vez que yo llego a una junta de vecinos, parece ser que los demás me hacen caso. Entonces, ¿soy líder o no soy líder? Claro que sí. Entonces, ¿tengo responsabilidad o no? Claro que sí. Entonces, ¿debo de tomarlo en cuenta como un requisito indispensable para implementar un código de conducta? Sí. La respuesta es sí, categóricamente. Siguiente, ejemplo. La congruencia, señores. Hemos hablado de congruencia prácticamente a lo largo de todo este módulo. La congruencia que a mí me permite decir algo y actuarlo al mismo tiempo. La congruencia que a mí me da la credibilidad. La congruencia que a mí me permite mostrarme como una autoridad moral ante una situación. Yo necesito, como líder de una organización, que todos los integrantes entiendan que esto del ejemplo nos atañe a todos. Que no importa si soy jefe de departamento o no, que no importa si soy líder, mentor o no. Importa en tanto que el que está a mi lado me va a ver todo el tiempo. Y eso que va a ver en mí le va a interesar y le va a generar una responsabilidad en sí mismo. Entonces, si yo soy consciente de esto, si sé que formo parte integral de la implementación de este código de conducta, y todo el tiempo soy ejemplo de lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer, de ese comportamiento, de esa conducta ética. Entonces, debo también ser consciente de que mi papel es imprescindible dentro de la organización. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo este tipo de actuaciones y de actividades que nos permitan al final tener y contar con un código de ética bien estructurado. Perfecto. Te voy a pedir, por favor, que hagamos la siguiente dinámica. Te voy a plantear 3 escenarios diferentes, ¿sí? En cada uno de ellos, tú vas a notar cómo se está aplicando el código de conducta. Lo que te voy a pedir que hagas es que vayas, por favor, identificando en cada uno de ellos tanto el interés como la responsabilidad, la capacidad de liderazgo y el ejemplo en cada uno de los 3 personajes. ¿Te parece? Vamos a hacerlo, por favor. Thank you.
Bien, después de aplicar este ejercicio, la idea clave, el punto central de nuestra dinámica es que nosotros nos vayamos con la siguiente reflexión. Es necesario, es requisito indispensable para la implementación de un código de conducta comunicar a todos, por favor, ese todos con mayúsculas y bien subrayado, la necesidad de contar con lineamientos de conducta. Es necesario e importante que todos tengamos un lineamiento de conducta y comportamiento en todos los ámbitos, por favor, sin excepción de nadie. Bien, siguiente. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos? El procedimiento que yo puedo seguir para generar un programa de integridad dentro de mi empresa. Recuerda que habíamos dicho que no hay recetas mágicas. Recuerda que habíamos dicho que esto es, digamos, algo que tú tienes que adecuar a la personalidad, a la identidad y a la imagen de tu misma organización. Estos son 7 pasos. Si yo los cubro todos, puedo estar seguro de que al final voy a contar con un código de conducta fuerte, sólido, estable y además con la capacidad de la infraestructura ética y por lo tanto con el mecanismo de control. Vamos a revisarlo, por favor. Lo tienes ya ahí en tu pantalla. El paso número 1 es formar un comité multidisciplinario para conducir el proceso. Habíamos hablado de la importancia de involucrar a todos. Habíamos hablado también de la importancia que tienen los líderes, ¿no? El juego, el papel que tienen en este juego. Cuando yo invito a un comité multidisciplinario, automáticamente estoy garantizando que todos se sientan incluidos, que este código de conducta, que este programa de integridad abarque a todos sin excepción de nadie. Por eso es que debe de ser multidisciplinario. Quiero decir que si solo lo desarrollan, ¿verdad?, las personas encargadas del reclutamiento y selección de personal, si solo lo desarrolla el gerente de operaciones, porque es el que más elementos subordinados tiene, si solo lo desarrollo yo, en realidad este programa de integridad no me va a servir del todo, porque está, digamos, quedando falto de qué, de enriquecimiento de ideas, de lluvia de ideas, de opiniones, ¿sí? Recuerda, el código de ética es un elemento, un documento que nos debe de incluir desde el origen, desde el inicio. Siguiente paso. Debo de definir la misión y los valores individuales y posteriormente los del grupo. Es decir, yo necesito ya contar con ¿qué? Con una cultura organizacional bien estructurada. Misión, visión, filosofía, principios, valores, políticas, normas, héroes, ritos y rituales. Necesariamente sí debo de contar con una cultura organizacional y yo le agregaría a este segundo paso. Además de definirla, también tengo ya que tener, ¿verdad?, toda una estrategia de difusión, ¿sí? Va uno con la otra. No solo la necesito, también la tengo que difundir, la tengo que exponer, la tengo que transmitir. Bien, siguiente punto. Identificar áreas críticas que puedan ser un riesgo para el bienestar del grupo. Las áreas críticas las vamos a ver un poquito más adelante. Es importante que sí las tomemos en cuenta. ¿Qué son las áreas críticas? Las áreas críticas son esas actividades o bien esos departamentos, esas situaciones en donde es más fácil que yo como individuo me sienta seducido por la deshonestidad. Todas las organizaciones tienen áreas críticas. Todas las organizaciones deben detectarlas, por lo menos ser conscientes de en dónde. Por ejemplo, un área crítica en una empresa grande podría ser el departamento de compras, ¿sí? Por el tipo de negociaciones y de tratos que se llevan a cabo. Es fácil, es común, quiero decir, que el gerente de compras haga tratos por fuera para otorgar licitaciones o bien para elegir ganadores de concursos
o bien para elegir de entre 5 proveedores a uno. Entonces, yo te doy a ti el negocio, ¿sí? Y ya sea que ocurran una de dos cosas. Inciso A, que el mismo proveedor me diga, oye, si tú a mí me das el negocio, puedes estar seguro que yo te voy a dar a ti el 3% del contrato. Así, Así, con todas sus letras. Te invito a comer y entonces te digo, ¿qué? ¿Por cuánto quieres que te haga la factura? O bien, ¿qué coche quieres? Dependiendo. Ok. Inciso A. Inciso B. Puede ser que el mismo gerente de compras, es decir, mi empleado, como está y ha estado siempre trabajando en un área de alto riesgo como es esta, en un área crítica, vulnerable, podríamos decir, sea el mismo. ¿Por qué es tan común? Todo el mundo lo hace. Oye, yo llevo 15 años trabajando en los departamentos de compras y todo el tiempo lo he hecho, Claro, llevo 15 empresas diferentes, 15 empleos, diferentes. Entonces puede ser que sea el mismo empleado el que lo proponga y le diga, muy bien, ahí está tu licitación, tú la ganaste, te felicito, la fecha de entrega es tal, las condiciones de pago son tal, las políticas de calidad son tal y, por cierto, te voy a dar mi número de cuenta. Pasa, ¿por qué? Porque es un área crítica que está acostumbrada, el vicio está ahí. Y esa no es responsabilidad precisamente tuya, quiero decir, tú no lo generaste o sí, no lo sé, vamos a pensar que no. Lo que sucede es que en la actividad cotidiana esto es muy común y si el de al lado lo hace, yo, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, entonces hay que identificar las zonas críticas, hay que identificar aquellos departamentos en donde es más probable que mi gente se sienta seducida por la deshonestidad. Paso número 4. Definir comportamientos que el código de conducta deba prevenir. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, de entrada, ¿cuáles son esos comportamientos que yo debo de prevenir? Y eso lo definirás tú de acuerdo a tu empresa. A mí se me ocurre, punto número 1, voy a prevenir el acoso sexual. Punto número 2, voy a prevenir los altos índices de accidentes, porque tengo una fábrica y es muy fácil. Punto número 3, voy a prevenir la corrupción en todos sus niveles y en todos los aspectos. Bueno, entonces yo debo de detectar, de establecer cuáles son aquellos comportamientos principales, claves, que de entrada el código de conducta debe de prevenir, debe de eliminar, debe de marcar como comportamientos que nada más aquí no hay manera de que se den, porque no hay manera de que pasen por alto, porque no hay manera de que los perdonemos, pues, ¿sí? Bien, paso número 5, preparar un borrador del código y revisarlo en equipo. ¿Recuerdas que en el número 1 habíamos dicho y habíamos hablado de la importancia de contar con un comité multidisciplinario? Bueno, también aquí se relaciona con este punto. Mientras más cabezas tengo, mientras más percepciones escucho, mientras más ideas estoy abierto a tomar en cuenta, mucho más enriquecedor será. Por lo tanto, este borrador que yo tengo, ¿sí?, desde mi propia visión y desde mi propia percepción, se va a ver enriquecido de una manera superlativa porque estoy tomando en cuenta a mi equipo completo. Claro, a ver, por eso es que hay que retomar la idea del comité multidisciplinario. Oye, por cierto, ¿y cómo lo puedo formar? Lo puedes hacer de dos maneras. Inciso A, haces una convocatoria y que sea realmente el que le interese, que sea realmente el que tiene deseos y disposición. No importa ni el cargo, ni el departamento, ni la función que desempeñe. Si tú realmente estás interesado, perfecto. Aquí estamos y nos encantará que trabajes con nosotros. Inciso B, lo puedes elegir tú. Depende. ¿De qué depende? De tu estilo de dirección. ¿De qué depende? De lo que vayas buscando. ¿De qué depende? De qué tipo de empresa tengas. ¿De qué depende? De tu misma personalidad. ¿Sí? Lo puedes elegir tú y entonces puedes decir, bueno, ok, yo quiero a un integrante de cada uno de los departamentos. O bien, si es una empresa pequeñita, familiar,
5 personas, pues entonces involúcralos a todos, que todos participen, porque recuerda, aun y cuando formamos parte de la misma familia, vamos siendo individuos y por lo tanto tenemos percepciones diferentes. Bien, entonces yo preparo un borrador y ese lo preparo yo, quiero decir yo, líder, dirigente de la organización, y lo comparto con mi equipo de trabajo y lo discuto. Y por favor, aquí es bien importante, acuérdense, comunicación interpersonal. Hay que movernos, ¿sí?, en la ventana ideal, en donde yo coopero, me muestro, estoy ahí, opino, me abro y recibo retroalimentación. Bien, entonces, preparo el borrador y lo comparto, hago una lluvia de ideas, a ver qué les parece, cómo lo perciben, qué sienten. Bien, punto número 6, hay que difundirlo y capacitar al equipo. Primero al comité multidisciplinario, después a los líderes y mentores y finalmente a el resto de mis empleados, si es que tengo tal cantidad. Si no, de entrada, por favor, y de manera total a los empleados que estén conformando mi organización. Lo tengo que difundir y tengo que capacitar. Difundir es transmitir la información. Capacitar es explicar su importancia, sus beneficios, sus ventajas, las consecuencias de que no lo llevemos a cabo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo implementar en el día a día, en mi lugar de trabajo? ¿Qué es lo que debo de hacer en caso de tal y cual situación? ¿Cómo debo de reaccionar ante una seducción de deshonestidad, por llamarle de alguna manera? ¿Qué es lo que debo de responder? Recuerda, mientras yo sepa con claridad y precisión lo que tú esperas de mí, yo voy a saber cómo responderte y cómo llenar esa expectativa que tú estás teniendo en mí como empleado. Entonces, hay que difundir y hay que capacitar, son dos cosas diferentes. Son dos cosas que también deben de ir aunadas, deben de ir de la mano, al mismo tiempo deben de arrancar, ¿sí? Hay empresas que invierten mucho tiempo y mucho dinero primero en difundir y entonces arman toda una campaña y una estrategia de comunicación interna en donde el objetivo principal es decirle a sus empleados que van a implementar un código de ética y que es importante que todos pongamos atención y que cooperemos y que nos comprometamos. Bien, ahí estás perdiendo también la oportunidad ya de empezar a capacitar. Si yo digo, estamos a punto de implementar nuestro código de ética, acuérdate que es importante que te involucres desde el principio y aprovecho de una vez para decirte en tal situación hay que hacer tal y cual cosa. Bien, establecer un sistema de asesoría y cumplimiento del código es nuestro paso número 7. Perfecto. Yo tengo que tener un modo, un mecanismo de control que me permita asegurarme que eso que estoy yo diciendo que se debe de hacer, sí se haga. ¿A través de quiénes? Si eres una empresa pequeñita, de tus mismos líderes. O bien ya si eres una empresa muy grande, a través de una consultoría, ¿verdad? Que se dedique específicamente a esto. Bien, vamos a pasar por favor a nuestra siguiente lámina. Aquí lo que nosotros vamos a identificar son, ahora sí, de una manera mucho más concreta, cuáles son esas áreas críticas, las zonas vulnerables en donde mis empleados pueden estar expuestos de manera más constante a situaciones de deshonestidad. Mira, prácticamente en casi todas las empresas hay por lo menos una de estas áreas. Sería importante que las fuéramos ubicando nosotros como dueños de la empresa. Hay que establecer primero cuáles son las actividades que implican riesgos para la organización en cuanto a situaciones de deshonestidad. Después, hay que definir las conductas que se desean promover, es decir, ante esta situación de el proveedor que te, digamos, de alguna forma te dice o te pide, te sugiere que él te puede dar algún porcentaje del presupuesto del contrato si le das tú a él la licitación, lo que debes de hacer es, de entrada, eliminarlo de la lista de proveedores y decirle, señor, usted no lo sabe,
pero en esta empresa estas situaciones no se dan. Por lo tanto, temo mucho informarle que ha sido usted eliminado de nuestra lista de proveedores. Así, ¿cuáles son las conductas, los comportamientos que deseas promover? Y por el otro lado, ¿cuáles son las sanciones que se van a adoptar en caso de que este empleado en cuestión que está trabajando constantemente en esta área sea, digamos, sucumba ante la situación de deshonestidad? Quiero decir que, así tal cual, en esta zona de alto riesgo que es compras, para cualquier empleado que sea sorprendido o bien que sea ubicado como un individuo, un elemento que acepta mordidas, que acepta porcentajes o bien que acepta regalos especiales de sus proveedores, las sanciones para el proveedor se elimina, no volvemos a trabajar con él, y para el empleado tal cosa. Se le rescinde el contrato, se le multa, se le castiga de esta forma, se le baja de... No lo sé. Las sanciones, recuerda, las vas a determinar tú, dependiendo de qué, de tu empresa y del estilo de dirección que quieras establecer. Bien, las áreas de riesgo más frecuentes son, por un lado, donde hay un gran manejo de información. Sí, información de todo tipo, financiera, estratégica, publicitaria, de ventas, de cualquier tipo de información. La información hoy, recuerda, siglo XXI, tiene un plus, está sobrevaluada. Todos queremos información. Si yo pertenezco o trabajo en un área que maneja información importante, tengo que tener todavía más claro el código de ética. Siguiente, uso de los recursos materiales y financieros, que esto se adoptaría muy bien, creo yo, a los departamentos de compras o de ventas también. Siguiente, seguridad, salud y medio ambiente. Quiere decir, a ver, estas empresas que de repente tienen pequeñas fábricas o plantas, ¿verdad? En donde los trabajadores, los empleados, deben de tomar en cuenta mucho su seguridad, o bien aquellas empresas que tienen áreas que manejan de manera importante los asuntos del medio ambiente, la responsabilidad social, también son fáciles de sobornar, de corromper, de estar expuestos a situaciones de deshonestidad. Entre que yo, para que el señor de la Secretaría de Medio Ambiente no me cierre la planta, o bien para aquella persona que me va a dar la certificación, o bien aquel proveedor que entonces me arreglo con él, le digo, le propongo o permito que él me proponga cualquier cosa. Bien, siguiente, relaciones entre los miembros del mismo grupo. De esto ya habíamos hablado. Aquí es en donde podemos establecer o enfatizar el asunto del hostigamiento o el acoso sexual, ¿sí? Es fácil, es común, y más si estoy en una empresa en donde animo o motivo por el estilo de dirección a las relaciones interpersonales. Siguiente, relaciones con el gobierno. Cualquier departamento que tiene relaciones con el gobierno está, digamos, expuesto de manera mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque en algunos países es el mismo gobierno el que fomenta esta corrupción, el que fomenta las situaciones de deshonestidad. Entonces, el empleado sabe que para poder entrar a ese sistema, pues tiene que entrar con todo. Y ese todo significa también la deshonestidad. Entonces, yo necesito, a través de mi código de conducta, establecer estas áreas de riesgo más frecuente, por un lado. Por el otro, identificar cuáles son los comportamientos que quiero prever, y por el otro, cuáles son los que quiero fomentar. Y al mismo tiempo necesito, con toda claridad y precisión, determinar cuáles van a ser las sanciones y los castigos ante tal o cual acción. Bien, vamos por favor a hacer la siguiente dinámica. Ahí vas a tener un ejemplo de una empresa y vas a tener una descripción somera, ¿sí?, del funcionamiento y los procedimientos de ella. Te voy a pedir por favor que identifiques, tomando en cuenta esta información, cuáles serían las zonas de mayor riesgo, ¿sí? ¿Y por qué?
Eso es importante, que establezcas zonas de riesgo y que establezcas también, por favor, conductas, comportamientos éticos que tú a través de un código de conducta quisieras o vieras como principales para ser prevenidos o fomentados. Vámonos mejor por el lado del fomento, ¿no? De la motivación, es decir, áreas de alto riesgo y por el otro lado, cuáles son aquellas conductas que a mí me gustaría fomentar entre los empleados que trabajan en estas áreas. ¿Te parece? Vamos a hacerlo y un momento continuamos. Bien, estamos ya a punto de concluir con el tema de códigos de conducta. Básicamente lo que nos falta es revisar cómo es que debemos de definir aquellos comportamientos que nosotros queremos prevenir o bien aquellos comportamientos que queremos fomentar. Para hacerlo ya en un boceto, en un documento oficial de código de conducta, yo debo de tomar en cuenta los siguientes puntos. Como ustedes pueden ver en la lámina que tienen en este momento en su monitor, para definir los comportamientos que el código de conducta debe prevenir, yo debo de tomar en cuenta estos tres requisitos o estos tres elementos. Número uno, es fundamental que las conductas que yo quiero evitar sean o estén establecidas de una manera observable y evaluable. Esto quiere decir que yo con toda la precisión de la que hemos venido hablando, debo establecerle, aclararle al empleado en una situación de trato de soborno por parte del proveedor, tú normalmente debes de hacer tal cosa. La conducta es observable, es decir, cada vez que a ti el proveedor te llama o está enfrente de ti, te invita a comer y te dice ¿cuánto porcentaje quieres del contrato aquel que me vas a dar? Bueno, esa conducta es observable y además evaluable. Si yo lo dejo tan ambiguo como cada vez que, el código de conducta establece que nosotros no debemos de permitir sobornos de los proveedores. ¿Qué es eso? En concreto, yo no puedo permitir o yo no puedo aceptar regalos especiales. Yo no puedo lo que sea. Hay empresas, hay una empresa de telefonía en México, el país, que tiene como política, como parte de su código de conducta, que absolutamente todos los empleados que reciban cualquier regalo, el que sea, del tamaño que sea, de un cliente, de un proveedor, de un individuo que asista a las instalaciones y que se lo entregue dentro de las instalaciones, están obligados a entregarlo al Departamento de Recursos Humanos. Y al final del año, todos los regalos recibidos por todos los empleados se rifan. Me explico. Ahí está la conducta evaluable y observable. No la estoy dejando en la ambigüedad y la imprecisión. Bien, siguiente. Conductas que pueden ser calificadas de acuerdo con los criterios éticos y valores del grupo. Es decir, yo debo de establecer qué sí se puede y qué no se puede, dependiendo de los intereses del grupo. Y finalmente se deben de redactar con frases breves y entendibles. Bien, mira, en tu pantalla tienes un ejemplo de seguridad y prevención de accidentes. A mí me gustaría compartir contigo una política que está incluida dentro del Código de Conducta de una empresa transnacional
que se dedica básicamente a la elaboración, venta y distribución de artículos para la higiene personal. Este código de conducta, este comportamiento del que vamos a hablar, hace referencia al hostigamiento o asedio sexual. Y te la quiero compartir para que veas cómo es que este código de conducta va retomando y haciendo uso de cada uno de los elementos, requisitos y pasos de los que estuvimos hablando anteriormente. Bien, dice así: hostigamiento y asedio sexual. Específicamente, ningún jefe, y esto está en negrillas, puede insinuar o amenazar, ya sea explícita o implícitamente, a un trabajador o trabajadora, quien al rechazar cualquier insinuación sexual se vea afectado desfavorablemente en su trabajo. Evaluación, percepciones, ascensos, tareas asignadas, turnos o cualquier situación que lesione el desenvolvimiento en su trabajo o carrera dentro de la empresa. Muy bien, aquí está perfectamente definida y establecida la conducta de una manera observable y evaluable. Es decir, yo la redacto de tal manera que, número 1, todos están involucrados. Número 2, está claramente especificada. Yo estoy hablando de insinuar, amenazar, implícita o explícitamente a un trabajador. Y que el hecho de que él no acepte ante este asedio, ante esta amenaza, le pueda llevar o tener consecuencias de cualquier tipo y en varios aspectos, desde percepciones hasta ascensos, turnos y todo lo demás. Bien, sigo. También está prohibida cualquier otra conducta de hostigamiento o asedio sexual, no solo por parte de los jefes, sino también por los empleados o trabajadores. Otra vez, todos estamos bajo la sombra y la sombrilla del código de conducta. No hay en este párrafo una forma de que cualquier empleado, jefe o líder o dirigente diga, ah, bueno, es que a mí esa no me incluía, ¿verdad? Está claro. Bien. Dicha conducta incluye lo siguiente de manera descriptiva, pero no limitativa. No solo ya la puse de manera observable y evaluable. Ahora te la voy a describir así, con todas sus palabras. La voy a establecer de tal manera que no te quede duda de lo que estoy hablando. A. Flirteos, insinuaciones o proposiciones sexuales de cualquier forma. B. Abuso físico o verbal de tipo sexual. C. Comentarios gráficos y o descriptivos de el cuerpo de una persona. D. Palabras obscenas para describir a otra persona. Bien, no nos queda duda, ¿cierto? Está tan claramente especificada que si yo traspaso, si yo no me apego, si yo no respeto esta norma, sí sé de lo que estoy hablando, sí sé cómo la puedo no respetar y también sé cómo la debo de respetar. Bien, y después aquí está la sanción, y si no la sanción, más bien, perdón, está el procedimiento que se debe de seguir en caso de que yo, trabajador, sea o me expongan a una situación de estas. Dice, cualquier empleada o empleado que crea haber sido sometido a un hostigamiento o asedio sexual, según lo antes descrito, deberá avisar inmediatamente a cualquiera de las personas que ocupen los siguientes puestos: presidente y gerente general, director de recursos humanos, gerente de recursos humanos del corporativo o bien gerente de programas institucionales. Bien, evidentemente, con esta redacción, este código de conducta no me deja ninguna duda de a qué se refiere el asedio o hostigamiento sexual. No me queda duda de en qué consiste. No me queda duda de cómo lo puedo yo observar y evaluar. No me queda duda de qué es lo que tengo que hacer. No me queda duda de las sanciones que se aplican en caso de que yo, empleado, haga
uso o falte, digamos, a esta política de mi código de conducta. Es así como las empresas deben de establecer sus códigos de conducta, con esta precisión, con esta claridad. Ya lo decíamos en otros temas. Mientras yo más claro y más específico sea, más límites marco. Por lo tanto, el otro, el que está enfrente, tiene menos posibilidades, menos puertas que se abran. ¿Para qué? Para colarse, para burlar, ¿sí? Para pasar por alto algo que en realidad es importante para mí como organización. Bien, cuando yo logro establecer códigos de conducta así, automáticamente el mayor beneficio es, bueno, evidentemente, el recurso humano, es decir, generar ambientes laborales sanos, honestos, éticos, responsables, ¿sí? Y por el otro, cada uno de estas políticas o comportamientos, códigos de conducta que yo voy estableciendo, me permiten generar un gran tesoro para las empresas. Ese tesoro se llama reputación. Ese tesoro debe de ser cuidado, debe de ser valorado como lo que es, porque habíamos dicho al principio de este tema que el 35% de las empresas o inversionistas extranjeros que se niegan o bien retiran su participación en negocios, básicamente de países en vías de desarrollo, lo hacen porque están convencidos o tienen la percepción de que en ese país y en esas empresas no podemos cerrar negocios, no podemos realizar actividades económicas de transacción de una manera transparente, de una manera honesta. 35%, señores. 12% del Producto Interno Bruto de un país como México se va, se desperdicia, se pierde por actos de corrupción. Estamos hablando que si yo como empresa en lo individual soy capaz de generar un código de conducta con todos los pasos que ya vimos, con todos los ingredientes que ya le pusimos, quiere decir que al final el gran beneficio va a ser que yo, empresa, me voy a destacar de entre las demás porque, fíjate tú, cosa curiosa, cuando mis empleados así se comportan, ellos son los principales vehículos de transmisión hacia afuera de la organización. Cuando yo, empresa como totalidad, así me comporto, voy mandando mensajes muy claros hacia mis públicos externos. ¿A través de qué? De los contactos que pueda yo tener con ellos. Y eso me genera la imagen y me genera la reputación. Cuando yo logro como empresa distinguirme de entre las demás por ser una empresa íntegra, honesta y transparente, automáticamente yo gano. El beneficio, señores, es infinito. Y la consecuencia, en caso de no hacer, digamos, o no contar con un código de ética, bueno, pues también puede ser muy grande. La pregunta es, ¿qué quieres? La pregunta es, ¿cómo te gustaría que tu empresa fuera vista? La pregunta es, ¿qué tan competitiva quieres ser? La pregunta es, ¿te interesa? ¿Crees que es importante? Yo creo que sí. Y yo creo que no solo a nivel organización, repito, esto también es a nivel familiar y a nivel escuelas y a nivel educación. Cuando de repente nuestros hijos nos dicen, ay, oye, ¿por qué no invitamos a mi amiguito? ¿Sí? Y nosotros decimos, no, a ese amiguito no. ¿Por qué? Pues porque la última vez que vino, ¿no te acuerdas que te destruyó tus juguetes? ¿O no te acuerdas que se llevó un juguete que nunca regresó? De entrada, señores, a nivel individual, a nivel familiar, sí vamos mostrando una imagen y vamos a tener una reputación que se puede generar en nuestro código de ética. Por lo tanto, es un tema importante, es un tema que no podemos dejar de lado, mucho menos cuando tenemos intenciones de crear una nueva empresa o bien cuando nosotros ya somos los dueños de la misma. Códigos de conducta, programas de integridad, elementos básicos fundamentales para que nuestras empresas sean exitosas, competitivas y, sobre todo, alcancen
las metas que nosotros deseamos. Bien, básicamente con esto concluimos el tema de códigos de conducta. De verdad, a mí me encantaría que aprovecharas el sistema tutorial que tenemos. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta en concreto, porque tu empresa, habíamos hablado de singularidad, tiene ciertas características que quieres compartir o que quieres aclarar, con mucho gusto, para eso estamos. Llámenos, escríbanos, por favor, estemos en contacto, porque bueno, el tema de los códigos de conducta puede abarcar una infinidad de elementos que tienen que ver más con casos en concreto y en específico. Para eso estamos. Esperamos que les sirva, que sea para su ayuda, para su colaboración, para que sus empresas puedan alcanzar las metas establecidas. Muchas gracias.